fundamental que hay que tener en cuenta y cultivar. El- la ética, pues, es lo que le llaman la ciencia del comportamiento moral y la moral son el conjunto de normas de una sociedad. Eh, para que un acto sea moral, debe saber lo que uno que está haciendo y escogerlo con la libertad, ¿no? Haciendo uso de su libertad y debe ser, pues, expresión de un carácter formado y estable, ¿no? Y el acto debe ser, obviamente, voluntario. Los principios bioéticos fundamentales son la autonomía, la justicia, la no maleficencia y la beneficencia. En base a estos es que vamos a hablar de los principios éticos en ciencia de la salud. Y vamos a ir describiendo cada uno y poniendo ejemplos. El primer principio es el principio de beneficencia. Es decir, que las acciones del médico tienen que buscar el beneficio del paciente, ¿no? En la prescripción, en su actuar médico, ¿no? No hay que evitar cualquier acción de dañar al paciente, ¿no? Eh, como no hacer daño, ¿no? Para lograr el mayor beneficio posible al paciente, obviamente hay que estar continuamente actualizado y nuestro manejo, pues, eh, nuestras decisiones médicas deben estar debidamente sustentadas, ¿no? Por la mejor información posible y accesible. El principio de beneficencia no se cumpliría, por ejemplo, cuando un médico prescribe tratamientos poco efectivos por falta de actualización, cuando se realizan experimentos humanos que incluían mutilaciones, por ejemplo, esto durante el holocausto nazi, o cuando se realizan, por ejemplo, mutilación genital a las niñas por unas cuestiones culturales, ¿no? Esto no acarrea ningún beneficio y no cumpliría con ese principio. Acá vemos los espeluznantes eh, experimentos que hacía los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, terrible, eh, con gemelos, con niños, con enanos, con diversas personas, ¿no? Acá tenemos al Joseph Mengele, el médico que se encargaba de buena parte de esos procedimientos. Y la mutilación genital femenina como una cuestión cultural, fíjense, se da con, con cierta frecuencia, especialmente en poblaciones africanas. Y también en Sudamérica, miren, en la comunidad indígena de Embera. Lamentablemente se da, ¿no? En esta comunidad colombiana. El principio de equidad significa, pues, otorgar la atención necesaria conforme a las necesidades de salud, sin ninguna distinción ni privilegio, ni preferencias a los pacientes. Este principio de equidad no se cumpliría, por ejemplo, cuando se reserva una cama de hospitalización para un familiar de un trabajador o cuando un político solicita lo mismo al director del hospital, ¿no? Estos eh, sería tráfico de influencias, un delito. Por ejemplo, cuando se logra adelantar una cita médica, una programación de cirugía a conocidos del médico tratante, ¿no? Sin tener en cuenta que esto implicaría la postergación de pacientes que son más prioritarios. Tampoco se cumpliría, por ejemplo, cuando el médico atiende con una actitud cordial y diferente a los pacientes eh, del hospital y a los del consultorio particular, ¿no? En la clínica les sonríe, los trata bien, los saluda, los hace sentar, y en el hospital ni los saluda ni los ve y casi ni los examina. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son actos médicos. La diferencia es que uno le paga directamente y el otro es indirecto a través del Estado. Y el Estado no ve eso. Eso está mal. Principio de autonomía. Es el derecho, pues, de los enfermos adultos, ojo, adultos, en uso de sus facultades para decidir lo que se les ha de hacer en su persona, en el referente a la atención médica. En pediatría,
este principio no se daría tanto, porque generalmente no se tiene la edad legal para el discernimiento. Aquí los padres y tutores, este, tampoco tienen autonomía para impedir la realización de tratamientos o procedimientos eh, indicados por el médico, siempre y cuando la realización de estas indicaciones sean incuestionablemente necesarias. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene signos de meningitis, por ejemplo, ¿no? Y hay que hacerle una punción lumbar. Es necesario hacer el examen y tomar muestras para cultivo para iniciar antibiótico terapia de inmediato, ¿no? Los padres no deberían negarse. Asimismo, tampoco, por ejemplo, en la transfusión sanguínea o una operación de emergencia, que es imprescindible para salvar su vida. Los padres, son responsables de sus hijos, pero no son dueños de sus hijos. Los niños también tienen un DNI, también tienen son una persona al cual el Estado protege sus derechos, a pesar de las malas decisiones de los padres. Eso es en temas incuestionablemente necesarios, ¿no? Ahora, ante situaciones en que no se tenga establecido un tratamiento de elección, hay que tomar una decisión junto con los padres, ¿no? ¿No? Cuando hay varias opciones de tratamiento disponible, entonces eso sí se puede conversar con los padres, se toma en consideración los riesgos y beneficios. El principio de autonomía no se cumpliría, por ejemplo, cuando no se les permite a los padres elegir médico tratante a su hijo. Está en la ley. Cuando no se les permite a los padres que su hijo tenga una segunda opinión médica, eso también está en la ley. Cuando en situaciones que no son emergencias, se realizan procedimientos diagnósticos y terapéuticos sin consentimiento informado. Cuando el paciente es usado para la docencia sin el consentimiento informado de los padres, ¿no? En mi hospital, por ejemplo, todo paciente que se hospitaliza firme un consentimiento para poder ser parte de la docencia, para poder pasar visita con los alumnos y se pueda comentar su enfermedad, ¿no? Otro caso que no se cumple, por ejemplo, cuando el paciente es incluido en estudio de investigación sin el consentimiento informado y firmado por los padres o tutores legales. El principio de confidencialidad. Ya, sí, sí, sí. Se les conversa a los padres que puede fallecer o va a fallecer si no se pasa sangre. Se llama, generalmente en mi hospital llamamos a servicio social y ellos se comunican con fiscalía. Y el fiscal te va a decir, quien tiene el conocimiento médico es el médico. Los padres no lo tienen, no pueden tomar una decisión al respecto. Y no se puede dejar morir al niño por, este, por un tema religioso. No se puede, no se debe. Los padres son responsables de sus hijos, pero no son dueños de sus hijos. Cuando he llamado al fiscal en algunas ocasiones, al final el fiscal dice eso, nunca dice otra cosa. Decisión es de usted, doctor. Y si los padres hacen mucho problema, bueno, el policía lo saca del hospital para que, si es que está bloqueando la atención del niño, ¿no? Confidencialidad es guardar el secreto médico, ¿no es cierto? Este, Aquí se puede hacer un comentario un poco relacionado, por ejemplo, en los menores de edad, nunca atenderlos sin la presencia de uno de los padres o tutores, con excepción, obviamente, de situación de mucha urgencia, ¿no? Emergencia. Y cuando ustedes examinen las partes íntimas de los pacientes, especialmente en pediatría, hay que hacerlo respetando su pudor y de preferencia con la presencia de algún personal.
adicional que puede ser testigo que ustedes pues no están tocando de manera indebida al paciente, más aún si es un niño, ¿no? Esto se los aconsejo, no se vayan a meter en problemas. ¿Cuándo se cumple el principio de confidencialidad? Cuando se publican reportes de casos clínicos sin conservar el anonimato del paciente. Cuando en redes sociales, por ejemplo, se publica fotos y videos de los pacientes sin el consentimiento escrito de los padres o tutores legales. Y cuando se expone en la televisión, por ejemplo, temas como la paternidad de los niños, ¿no? Hay un programa en televisión que se sigue dando, por ejemplo, donde el tema es la prueba de ADN, ¿no? Yo digo, ¿no piensan en el niño? Que más tarde sus vecinos le digan, oye, tú eres hijo de tu tío, de tu tío, ¿no? Salió en televisión. O eres hijo del amigo de tu mamá. Eso es terrible realmente. No se hacen un show de una desgracia. No piensan especialmente en el niño. Principio de justicia, pues corresponde otorgar a cada quien según lo que corresponda, según el derecho. Hay que respetar las normas vigentes. Esto no se cumpla, por ejemplo, cuando no se le brinda al paciente todos los recursos que estén disponibles para recuperar su salud. Por ejemplo, cuando atendemos a un niño con síndrome de Down en el hospital y lo atienden solamente por su tos, por su garganta, pero no le pides todas las evaluaciones que necesita un niño con síndrome de Down. Por ejemplo, un descarte de hipotiroidismo, evaluación cardiológica, oftalmológica, otorrinolaringológica. Eso corresponde hacerse, y hay protocolos para eso. Cuando un médico realiza un aborto, por ejemplo, ¿no? Lo cual obviamente no es legal en nuestro país. Cuando se expide un certificado de informe médico falso para favorecer o perjudicar indebidamente a una persona. Cuando se encumbre o no se denuncia el comportamiento indebido de algún compañero de trabajo, convirtiéndose en corresponsable, ¿no? Por ejemplo, uno lo ve llegar borracho o drogado y uno no dice nada, se calla. Piensas en quedar bien con el compañero, pero no estás pensando en que la atención que van a recibir las personas a cargo de él no va a ser la mejor y es riesgoso. No está siendo justo con las personas que llegan a atenderse. Cuando el médico tratante se niega a entregar un certificado de salud, un certificado de función cuando le corresponde. Cuando el médico no informa a la autoridad las lesiones sospechosas de abuso físico sexual en menores, tratando de evitar verse involucrado en una denuncia. A veces uno puede empezar a sospechar de maltrato físico, maltrato sexual en un niño, y muchos colegas se callan para no tener que verse llamado a declarar, ¿no? En estos casos hay que ser justos y hay que velar por el niño. Ese niño está siendo abusado. Hay que informar a la autoridad competente. En mi hospital se le llama a MAMIS, que son servicios de servicio social, y contacta con el policía y una vez hecha la denuncia se realiza el examen por el médico legista. El principio de respeto. Después es otorgar atención a los pacientes, con consideración y cortesía que la condición humana la requiere. Uno no estaría cumpliendo con este principio de respeto, por ejemplo, cuando no se respeta el pudor y la intimidad del paciente. Por ejemplo, durante la visita uno lo desnuda pensando que es una cosa, no. Hay que respetar su pudor, su privacidad. Cuando el médico no respeta los principios morales o religiosos de los pacientes, por ejemplo, cuando hace burla o cuestiona la intervención de Dios en su salud, ¿no? Por ejemplo, cuando la señora dice, ¿no? Que su hijo se ha salvado, gracias a Dios, y el médico le dice, no, gracias a los médicos. Es una cuestión de respeto, claro, pero en condiciones, como dije, de vida o muerte, lo que prevalece es la ciencia médica. Cuando no se saluda al paciente, a los familiares, ¿no? Muchos médicos entran y miran como cosas a los pacientes. Cuando uno trata de manera descortés o muy rudo a los niños, a un niño se le trata
con calidez, ¿no? Con mucha calidez. Y uno se trata de ganar su confianza para que permite un examen físico este, que dé más información, que no se perturbe por el llanto ni por el miedo. Cuando no se le llama por su nombre al paciente pediátrico, por ejemplo, ¿no? Le dicen el paciente de la cama 8, el paciente de la neumonía, el paciente de la tuberculosis. Hay que llamar por su nombre. Sería muy feo que a uno de ustedes lo llamen por su enfermedad o por su número de cama. Cuando se atiende de manera apurada y se responde de mala manera ante las preguntas de los padres, el padre no está ahí para molestarte, está ahí porque está preocupado por su hijo. Entonces no te está preguntando para molestarte, está preguntando porque no entiende algunas cosas. Y hay que ser empáticos, mirar a los ojos al padre y sentir esa preocupación y explicarlo de una manera comprensible, tranquila y paciente, ¿no? Todas las preguntas que uno le haga. Cuando se tutea a los padres sin tener la cercanía suficiente para hacerlo. Es cierto que el diálogo coloquial entre personas está variando un poco, ¿no? Ahora se tutea más que antes. Pero hay muchas personas mayores que cuando uno lo tutean, uno se siente incómodo. A mí, por ejemplo, si una persona desconocida me tutea, me siento incómodo. Yo trato como usted a un desconocido y espero ese mismo trato de la persona que estoy recién conociendo. Principio de lealtad es responder la confianza que el paciente pone en el médico. El paciente casi lo ve como a un dios al médico. En él está depositando sus esperanzas de vida y de salud. Esta lealtad pues no se cumple cuando el médico receta medicamentos innecesarios y hasta perjudiciales a los niños, en contraposición a las recomendaciones basadas en la evidencia. Y muchas veces realizando este acto desleal, no tanto por desconocimiento, sino por compromisos no éticos con las empresas farmacéuticas u otras empresas del ámbito de salud. Estos compromisos no éticos suelen ser tácitos, no suelen ser tan explícitos, pero igual no son no éticos. Y suelen involucrar el otorgamiento de becas costosas a congresos internacionales o nacionales. ¿Por qué se gastaría, pues, una empresa X 10.000, 12.000 soles en un médico para llevarlo a algún país, a un congreso? ¿Porque son muy buena gente? ¿Por qué será? Somos, nos hacemos el tonto mejor. Creo que nos quieren sobornar. Eh, la conducta, por ejemplo, la conducta inmoral es la prescripción de fórmulas infantiles, ¿no? Lamentablemente aquí se ve con mucha frecuencia. El abuso de prescripción de antigripales en niños, que no tiene ningún sentido, ¿no? Y son generalmente perjudiciales. Principio de dignidad. Es otorgar la atención médica al paciente en congruencia con la condición humana y la dignidad que esto implica. Este principio, pues, no se cumpliría cuando se cosifica al paciente, ¿no? Esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Se habla como el niño de la cama tal número, ¿no? O tal enfermedad. Cuando se discute abiertamente sobre la enfermedad del paciente delante de él y de sus familiares, como si no estuviesen ahí, sin tener en cuenta que, entendiendo mal o bien su situación, el paciente puede incomodarse, avergonzarse o alarmarse de manera innecesaria. Cuando es posible, o especialmente cuando se trata de temas delicados, es mejor conversar fuera y no delante del paciente, ¿no? El paciente se puede asustar, puede entender mal, o, o están debatiendo y discutiendo los colegas y él está en el medio, ¿no? No debería hacerse eso. Cuando se instauran medidas no indicadas, desproporcionadas o extraordinarias para intentar evitar la muerte de un paciente terminal en estado crítico, en quien solo es tributario de tratamiento paliativo, ¿no? Esto sería, pues, un paciente terminal que va a morir, que está en
situación penosa, dolorosa, y no tiene ninguna esperanza, tratar de prolongarle la vida es prolongarle una agonía, sería una obstinación terapéutica. En estos casos, el paciente debe darle, el médico debe tratar de darle las mejores condiciones de vida posible en el tiempo que le quede de vida. Por ejemplo, analgésicos potentes, comodidad, que reciba afecto y apoyo moral, preferiblemente en su hogar y con respeto a los familiares, con respaldo familiar. A muchas clínicas les conviene que se queden UCI estos pacientes, obviamente. Cada día que pasa, un día de sufrimiento, pero es un día que gana la clínica y el médico. Hay que comprender que después de toda la historia de la humanidad, nadie se ha librado de la muerte. Y es un término al cual todos vamos a llegar. Y hay que vivir la vida mientras sea agradable vivirla realmente. Hay que considerar que llegado el fin de la vida, ya cuando no es sostenible, pues hay que dejar, aceptar eso, ¿no? Que hay un final. Este es lo encontré de una doctora, Diana de la Paz, que dice que cuando la muerte ya es ineludible, la forma de morir es importante. Hay una línea muy delgada entre el bien y el mal. Evitemos lo que llamamos encarnizamiento terapéutico, lo cual es la utilización de terapias que no pueden curar al paciente, sino simplemente prolongan su vida en condiciones penosas. Acá vemos la diferencia de morir en una clínica, en un UCI, y la diferencia de morir en su casa. Pónganse a pensar cómo quieren morir ustedes, cómo van a morir sus padres. Acompaña a tu familiar, rodéalo de cosas que le hacían feliz y sobre todo dile cuánto le amas y permite que pueda irse tranquilo. Principio de honestidad, pues es el valor del ser humano que conduce a expresarse y obrar con apego a la ley, ¿no? Y a las normas vigentes y éticas. Esto no se cumple, por ejemplo, cuando el médico miente a los padres sobre el paciente, sobre algún aspecto de su salud, o realiza reportes distorsionados para su conveniencia en la historia clínica. Cuando el médico intenta seducir a los pacientes, sus familiares, vamos, no está en una condición para realizar eso. Cuando un médico vende las muestras médicas de sus pacientes, parece raro, parece inadmisible, pero suele ocurrir. Cuando el médico no cumple con sus funciones de atención directa y supervisión del personal de información. Colegas, por ejemplo, que llegan a la guardia y se desaparecen al día siguiente. Le están pagando la guardia al Ministerio de Salud para estar ahí, atendiendo o supervisando al residente al interno, pero desaparece. Para ir a dormir al hospital no te pagan. Tienes que estar ahí, realizando tu función. Cuando para direccionar la compra de medicamentos de algún laboratorio el médico no coloca en su receta el nombre genérico del fármaco ni sus concentraciones. Esto suele ocurrir. Cuando el médico solicita exámenes innecesarios para recibir un porcentaje de dinero por parte de alguna empresa de servicios de salud. Por ejemplo, hay clínicas que por cada radiografía, por cada ecografía, por cada tomografía te da un adicional, que no corresponde. Es para inducirte a que pidas más para que la clínica gane más. Y eso no está bien. Cuando el médico aparece como autor o coautor en trabajos de investigación sin que los haya, en los que no ha participado, ser un mentiroso. Cuando el médico hace uso indebido de los recursos de su institución en beneficio propio de terceros, incluyendo el uso de su tiempo en horas de trabajo. A veces se llevan los esparadrapos, se llevan una otra cosa del hospital y también el tiempo que están ahí. Si el Ministerio de Salud te está pagando por estar 6 horas, esas 6 horas para estar dentro del hospital, atendiendo pacientes, haciendo docencia
a los residentes internos haciendo informes, haciendo guías, pero trabajando para el hospital, por eso te están pagando. Pero lamentablemente a veces ocurre cosas, por ejemplo en mi hospital, pero también he visto que ha ocurrido en el hospital del niño, que en horas de trabajo los colegas se van al frente, a una cuadra, a clínicas, a atender en horas en las cuales el Ministerio de Salud está pagando su trabajo. Bueno, y esta es una publicación que salió hace el 2019, en la cual nos pone en vergüenza mundial al Perú y a los médicos peruanos, en la cual pone en evidencia, en la cual hay una promoción no ética de las fórmulas infantiles en zonas pobres del Perú. Este, en mujeres que están dando el lactancia materna exclusiva, muchas de ellas, que no es que iban a trabajar, necesitaban una fórmula, no, sino es la recomendación del médico, señora, pero déle un poco de fórmula, para ir recetando fórmula. El niño empezó a tomar más fórmula, como tomaba más fórmula, dejó de succionar, succionaba menos a la mamá porque ya se llenaba con la fórmula. Si succiona menos a la mamá, el seno de la mamá se va secando, y esto de manera progresiva. Luego la mamá ya no tiene leche, le tiene que dar pura fórmula, pero el niño cada vez, conforme crece, toma más fórmula. Llega un punto que tiene que gastar 890 soles mensuales en comprar fórmula, pero también tiene que gastar en pañales, tiene que verse alimentarse. Si se enferma, gasta más y otras cosas gasta más, no le alcanza plata para comprar la fórmula. Y ¿qué va a hacer si ya no tiene pecho ni tiene plata para comprar fórmula? Le va a dar leche de vaca. Con leche de vaca que es tremendamente perjudicial para el desarrollo neurológico del niño y